Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es sorprendente actualización del firmware de la consola Nintendo Wii U. La consola Nintendo Wii U podemos decir que es la anterior consola de Nintendo antes de la llegada de la exitosa consola híbrida, la Nintendo Switch. Por el contrario de la actual consola Nintendo Switch, la consola Nintendo Wii U no obtuvo el éxito deseado por el fabricante Nintendo, siendo también una auténtica revolución cuando salió, pero viendo cómo era la consola Wii U y viendo la actual consola Nintendo Switch, se puede observar que la consola Nintendo Wii U le sirvió al fabricante Nintendo como base para conseguir el éxito de la actual consola híbrida Nintendo Switch. La consola Nintendo Wii U es una consola perteneciente a la octava generación de videoconsolas de Nintendo, siendo la sexta consola de sobremesa creada por Nintendo y directa sucesora de la consola Wii. La consola fue lanzada el 18 de noviembre de 2012 en Estados Unidos. Se presentó en la conferencia de Nintendo durante el Electronic Entertainment Expo del 2011, el 7 de julio del 2011. En su lanzamiento competía principalmente con las consolas PlayStation 4 de Sony y la consola Xbox One de Microsoft. La consola Nintendo Wii U fue la primera consola de Nintendo en producir gráficos en alta definición hasta una resolución de 1080 píxeles. Incluía un nuevo mando que incorpora una pantalla táctil que recibe señal de calidad de 480 píxeles de la consola, lo que le permite seguir jugando incluso cuando el televisor está apagado. A este nuevo mando se le ha denominado Wii U Gamepad. El sistema era retrocompatible con los juegos de la anterior consola de Nintendo, la Nintendo Wii, y soportaba los periféricos de la consola Nintendo Wii, como el Wii Note o el Wii Balance Board, y incluía la tecnología NFC, además de que era compatible con las figuras y cartas Amiibo. Nintendo confirmó el 31 de enero del 2017 el final de la fabricación de esta consola, pero poco a poco la consola ha ido recibiendo algunas actualizaciones de su firmware. La última actualización la recibió el 3 de septiembre del 2018 y era la versión del firmware 5.5.3. Esta última versión ya se esperaba que fuera la última que recibiera esta consola de Nintendo, pero Nintendo nos ha vuelto a sorprender poniendo a disposición de los poseedores y poseedoras de esta consola de una última actualización de su firmware. En esta ocasión han puesto a disposición de los usuarios y usuarias de la consola Nintendo Wii U el firmware 5.5.4. Esta nueva actualización, que como he comentado es la versión 5.5.4, según explican las notas oficiales de dicha actualización del firmware, está dirigida a mejorar la estabilidad general del sistema y se han realizado otros ajustes menores para mejorar la experiencia del usuario. Como siempre os comento, esta descripción es una descripción típica que suelen utilizar los fabricantes cuando se refieren a actualizaciones menores o de poca relevancia. Casi siempre se refieren a arreglos de fallos y errores encontrados por el fabricante Nintendo o reportados por los usuarios y usuarias, además de ajustes que el fabricante Nintendo hace para que el sistema funcione con mayor fluidez. También suelen utilizarlo para incorporar en el firmware algunas nuevas herramientas para protegerse del ataque de los hackers, para ponérselo más difícil en la tarea de conseguir hackear la consola y poder tomar el control de ella. De esta manera suelen los fabricantes instalar código de defensa para poder contraatacar los intentos de los hackers para que no puedan instalar sistemas paralelos o exploit para conseguir la instalación de homebricks y conseguir jugar con copias pirateadas de juegos y aplicaciones. Así que si sois poseedores de una consola Nintendo Wii U, pues ya sabéis que tenéis disponible una nueva actualización para la consola, la versión 5.5.4. Si la tenéis de origen, siempre es conveniente el actualizarla y tenerla con la última versión del firmware, para que funcione de la mejor manera posible. Pero si la tenéis pirateada o tenéis instalado algún exploit, homebridge o alguna aplicación, digamos, no legítima por parte de Nintendo,
pues pensároslo un poco, porque con este tipo de actualizaciones, y como he comentado antes, podéis tener problemas con la consola y que os quede bloqueada o que no funcione bien o otras cosas. Así que eso ya es cosa vuestra. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.